palabra el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Buenos días, señor presidente, señores congresistas. Vengo en compañía de la señora ministra de Energía y Minas, dando cumplimiento a la invitación para informar acerca del proceso acontecido con relación al lote 192 ubicado en la región Loreto de nuestro país. Como es de dominio público, ante el vencimiento de la concesión del mencionado lote, se convocó a una licitación para escoger a una nueva empresa que procediera a explotar ese lote. Como consecuencia de ese proceso, ninguna empresa presentó una propuesta firme. Por lo tanto, quedó esa licitación desierta. Y tal como lo establece la legislación, se procedió a adjudicar de manera directa a una empresa para que proceda por un periodo de 2 años a explotar este lote. No es como se ha mencionado en algunos casos de manera tendenciosa que a dedo se buscó este procedimiento. Se cumplió con todas las formalidades de ley, como he señalado, se convocó a la licitación y no es una legislación que ha dado el actual gobierno, es un marco jurídico que está vigente en el país desde años. Y cualquier persona con un conocimiento mínimo de derecho sabe que cuando hay la declaratoria de desierta en una licitación, la propia ley faculta para que se conceda la buena pro o se asigne directamente a una empresa. Y además, ¿por qué razón se adopta esta decisión? Porque el lote no se podía paralizar, es decir, existe el requerimiento económico del país para que ese lote siga generando recursos económicos para el desarrollo nacional y de manera especial para la región Loreto. Teniendo en cuenta estos antecedentes, un sector de la opinión pública ha cuestionado este procedimiento que, repito, cuenta con el amparo legal correspondiente. Y dentro de estos sectores hay un grupo que ha señalado la necesidad de que Petroperú, la empresa del Estado, participe en el proceso para la administración y explotación de este lote petrolero. No obstante, señor presidente, señores congresistas, existe un impedimento legal para que Petroperú opere y explote este lote, que es la Ley 30130. Esta norma legal taxativamente no faculta a Petroperú a realizar esta clase de labores. Por lo tanto, en la actualidad existe un obstáculo legal aprobado por el Parlamento Nacional para que Petroperú pueda operar el lote, repito. No es una decisión política la adoptada, es una determinación en base al respeto irrestricto de lo que establece la ley. Por lo tanto, señalar que el gobierno ha incurrido en uso político de esta decisión es absolutamente alejado a la verdad de los hechos y a la realidad legal vigente, señor presidente. No, han faltado voces que señalan además que levantando este impedimento legal, Petroperú está en condiciones de operar y explotar este lote. Sobre este punto quisiera señalar lo siguiente, presidente. Petroperú hace años no realiza labores de operación
exploración y explotación, por razones que son de dominio público. Desde la quiebra de las empresas del Estado en la década del 90, en donde el Estado era el actor principal en el campo económico, poco a poco esa acción empresarial que realizaba el Estado la han venido ejecutando las empresas privadas, naturalmente respetando el régimen económico que establece la Constitución de una economía social de mercado, en donde las empresas privadas tienen el papel fundamental de la generación de la riqueza y, por lo tanto, del desarrollo empresarial del país. Cuando quiebran las empresas del Estado en la década del 90, las pérdidas llegan aproximadamente a 2.300 millones de dólares. Repito la cifra, 2.300 millones de dólares. Y hace algunas semanas el país ha recordado precisamente el ajuste económico que aplicó el ex ministro de Economía, Hurtado Miller, para revertir esa situación de la quiebra estatal que ocurrió en la década del 90. Y han transcurrido varios años, señor presidente, para que con el sacrificio y entrega de todos los peruanos podamos revertir esa situación de caos que significó la aventura empresarial del Estado en todas las actividades, no solo en la petrolera. En ese entonces hasta cines administraba el Estado. Esa es la realidad. Y en ese proceso de reconstrucción nacional, naturalmente, los recursos económicos del Estado han sido manejados con otro criterio. Y dentro de ese criterio ha estado el de priorizar y garantizar la participación de la inversión nacional y extranjera en todo tipo de actividades y de manera especial en el campo petrolero. No con el éxito de otros países, señor presidente, porque en otros países sí se han aprobado leyes que permiten la inversión en el área petrolera y no necesitamos ir muy lejos. Podemos constatar la realidad de Colombia o Ecuador, que tienen múltiples empresas extranjeras que realizan labores petroleras. En el Perú, lamentablemente, todos los intentos de estimular la inversión nacional y extranjera en el campo petrolero han fracasado por diversas razones. Falta de estabilidad jurídica, falta de estabilidad política y, hay que decirlo muy claramente, un mercado laboral inflexible que impide el desarrollo de las inversiones en el país. Entonces, en ese contexto, Petroperú desde la década del 90 no ha desarrollado labores de exploración ni de explotación. En consecuencia, en la actualidad, Petroperú carece de los cuadros técnicos, de los ingenieros, de los geólogos, de los técnicos con capacidad para administrar un proyecto de esta envergadura. Y, señor presidente, tenemos que actuar con responsabilidad. ¿Por qué? Porque tarde o temprano las facturas económicas las termina pagando el pueblo. Y no es lo mismo conducir una combi de un día a otro que asumir la responsabilidad gerencial desde el punto de vista técnico para administrar y explotar un lote petrolero. De la noche a la mañana no podemos convocar geólogos, no podemos armar equipos técnicos, no podemos comprar equipos de tecnología de punta o modernizar los obsoletos que Petroperú durante años no ha venido utilizando. Entonces, esta es una cuestión netamente técnica. De otro lado, presidente, en un contexto como el actual, en donde necesitamos que los recursos económicos del Estado sean dirigidos en favor
de proyectos de acción social que beneficien al pueblo, no tenemos los recursos económicos. Inicialmente se ha calculado que para impulsar este proyecto de administración y explotación se requerirían por lo menos 700 millones de soles. ¿De dónde vamos a sacar 700 millones de soles para asignarle a Petroperú para que inicie esta aventura empresarial de operar y explotar el lote petrolero, señor presidente? No existe esa posibilidad. Por lo tanto, consideramos que no es responsable, desde el punto de vista técnico y económico, dar a Petroperú por esta posibilidad de operar y explotar el lote porque no se ha preparado. Esta situación de coyuntura ha encontrado a Petroperú en una situación en la cual, repito, carece de cuadros técnicos, no tiene los equipos tecnológicamente necesarios y el Estado además carece de los recursos económicos para asignar presupuestalmente 700 millones de soles o más para esta operación petrolera. Finalmente, presidente, creo además que no sería una buena señal al mercado nacional y extranjero que en medio de una crisis económica internacional que afecta naturalmente el precio de los minerales y la bajada del petróleo, mandemos una señal negativa al mercado en donde eventualmente emprendamos una aventura empresarial que, como repito, no tiene sustento desde el punto de vista jurídico, técnico y económico. Ahora, presidente, le cedería el uso de la palabra a la ministra de Energía y Minas, por cuanto el sector Energía y Minas ha sido el responsable de toda la conducción del proceso para que explique en detalle todo lo ocurrido en este proceso. Muchas gracias.